Vamos a orar por la predicación. Soberano Dios, una vez más nos colocamos delante de ti, Señor, rogándote que por favor inclines nuestros corazones en humildad hacia ti, suplicando que la presencia de tu Santo Espíritu, su llenura, su dirección, su poder, sea sobre cada uno de nosotros, iluminando el entendimiento, redarguyéndonos, instruyéndonos, pero también, Señor, quebrantando en nuestras vidas el poder que el pecado tenga sobre nosotros. Gracias te damos por este momento en que tu palabra va a ser expuesta, suplicando que los hermanos y amigos e invitados que van a escuchar tu palabra lo hagan con tal reverencia y con tal concentración porque estamos delante del mismo Dios Todopoderoso. Y con respecto a este servidor, Señor, suplicarte que tu gracia, tu misericordia sean sobre mi vida, a fin de ser fiel en la predicación de tu palabra, que glorifique tu nombre y que trace bien la palabra de verdad para la edificación de tu cuerpo, del cuerpo de Cristo y de estos servidores. Y una vez más te doy gracias porque a pesar de nuestras flaquezas y debilidades, este culto de adoración sea acepto a ti por los méritos de Cristo Jesús, tu precioso y amado Hijo. Amén. Iglesia, les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 16. Versículo 5. Y aunque vamos a leer un solo versículo como título del sermón, vamos a consultar muchísimos textos bíblicos por la importancia que reviste el tema. Apocalipsis 16:5 dice lo siguiente: y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. ¿Por qué tomar este versículo? Porque es de esos versículos que hablan de la santidad de Dios, que es el tema central que hemos venido tratando en los últimos 2 domingos, pero también habla de la justicia del Señor. Recordemos que en el primer sermón de la santidad de Dios, teníamos que estar expuestos verdaderamente a lo que es el carácter moral de Dios y también a lo que es su esencia. O sea, Dios es santo, santo, santo por esencia, pero también es santo porque el Señor no tiene ni una sola mancha, ni puede ver el pecado, decía la palabra del Señor. Luego, en el sermón del domingo pasado vimos la importancia de conocer acerca de la santidad de Dios, porque de otra manera no podemos conocer la verdadera condición de nuestro pecado. Pero también vimos lo impactante y en muchos términos lo traumatizante que es estar expuesto a la palabra, a la santidad de Dios por su palabra. Y en ese sentido, lo que dijo Isaías en el sermón anterior fue: oh, soy hombre muerto, porque han visto mis ojos al rey. No entiendo, decía Isaías, cómo un hombre de labios inmundos, que habita en un pueblo que tiene labios inmundos, han podido ver al Señor. Y entonces genera ese oráculo de maldición contra él mismo: estoy muerto, estoy deshecho. Luego vimos el caso del profeta Habacuc, que le reclamaba al Señor por la prosperidad de los impíos y porque el impío estaba oprimiendo al pueblo y a los pobres. Pero dice que cuando oyó la voz de Dios y cuando se expuso a su presencia, entró temblor y temor en su palabra. Dice que se le conmovieron sus entrañas y que experimentó como que pudrición entró a sus huesos. Simplemente lo que está expresando allí es que quedó en evidencia ante la santidad de Dios la maldad de su pecado. Luego vimos el caso de Job, que dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por lo tanto me arrepiento en polvo y ceniza. Y ese arrepentimiento en polvo y silicio significaba, la palabra silicio tiene que ver con muerte. Me siento muerto en polvo y ceniza porque he estado expuesto a la santidad de Dios. Y vimos el caso del profeta
Ezequiel, cuando estaba escondido en la cueva de Sarepta, que cuando escuchó la voz de Dios y experimentó la presencia del Señor, dice que cubrió su rostro con el manto, porque no podía ver la santidad de Dios sin quedar afectado. En alguna oportunidad le escuché decir a Paul Washer que era como si a usted lo atropella una tractomula y usted no siente nada, ¿no? El impacto de la santidad de Dios es una ilustración elemental, pero que nos deja una buena enseñanza. Si a usted lo atropella una tractomula, tiene que tener consecuencias. Si a nosotros nos avasalla la santidad del Señor, tenemos que tener consecuencias, pero para salvación. El hecho de que veamos la maldad de nuestro pecado es con el propósito justamente de que dependamos más y más del Señor y que reconozcamos que fue por su misericordia que a pesar de nuestra maldad, Él puso sus ojos en nosotros y nos salvó. Y vimos el caso del apóstol Pedro cuando le dijo a Cristo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hoy vamos a hablar acerca de la santidad y la justicia. Y les quiero preparar de antemano. Es un tema fuerte, pero a la vez cargado de una gracia y de una misericordia enorme. Y muchos de ustedes hoy van a salir con una claridad absoluta con respecto a lo que es el carácter santo de Dios y por qué es que el Señor aborrece tanto el pecado. Para ello, como este texto de Apocalipsis habla de santidad, pero también habla de justicia, voy a hacer una breve introducción acerca de lo que es la justicia y cómo preciosos siervos de Dios la han definido, por supuesto apoyados en las Sagradas Escrituras, y vamos a ver luego los versículos que respaldan esos postulados. Justicia es el atributo a través del cual Dios mantiene su gobierno moral en el mundo e impone una ley justa sobre el hombre, recompensando la obediencia y castigando la desobediencia. O sea que en términos generales y cortos podemos decir que la justicia tiene dos partes. Una, justicia remunerativa, que es dar recompensas, y justicia retributiva, que es dar el castigo. Así lo expresaba un precioso teólogo, Jeff Smith, un hombre muy versado en las Sagradas Escrituras y en los idiomas bíblicos. Pero también quiero exponer cómo lo narra Arthur Pink, que también es un teólogo muy conocido por las iglesias bíblicas. Dice este precioso siervo de Dios que a través de las Escrituras Dios ha de castigar el pecado. Eso se llama justicia. Porque Dios odia todo pecado. ¿Por qué? Porque Él es santo, santo, santo. Y Dios ha perdonado muchas veces a los pecadores, pero no al pecado. De hecho, nos ha perdonado a usted y a mí. Pero miremos lo que implica esto. Las consecuencias del pecado y la aplicación de la justicia divina. Primero, recordemos que a causa de un solo pecado, Dios desterró a nuestros primeros padres del jardín del Edén. 1. Por un pecado, toda la descendencia de Cam cayó bajo una maldición que todavía perdura. ¿Recuerdan? El hijo de Noé, que vio la desnudez de su padre. Tercero, por un pecado, el criado del profeta Eliseo fue castigado con lepra. Por un pecado, Ananías y Zafira fueron cortados de este mundo. Por eso, este atributo de la justicia de Dios está estrechamente relacionado con la santidad de Dios. La idea fundamental de la justicia es la siguiente, mis hermanos, y es que la justicia ha de estar estrictamente adherida a la ley. A la ley. Y se ha hecho por regla general, inclusive entre los teólogos y entre los versados bíblicos, una distinción entre la justicia absoluta de Dios y la justicia relativa. La vamos a exponer en este momento. La justicia absoluta de Dios simplemente es la rectitud de la divina naturaleza del Señor. Es decir, Dios es justo por naturaleza, por esencia. Es un atributo, es una perfección de Él. Por lo cual Dios es infinitamente justo en sí mismo. Así como no es que Dios experimente amor, no, es que Dios es amor. Así como es amor, Él es justicia. Y así como es justicia, Él es santidad, es fidelidad. Inclusive su ira es santa.
Ahora miremos qué es lo que significa la justicia relativa, que es la que vamos a tratar en el tema de hoy. Es aquella perfección de Dios por medio de la cual Él se mantiene en contra de toda violación de su santidad y deja ver en todo sentido que Él es santo. Y esa es este tipo de rectitud a la que más particularmente se aplica el término de justicia, o también llamada justicia de Dios. Es decir, es la manifestación de Dios ante la violación o la agresión a sus mandamientos o a su santidad. Ahora, constantemente la Escritura atribuye esa perfección a Dios. Y les voy a leer unos textos bíblicos cortos, pero muy contundentes. Dice así, Esdras 9:15, oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo. Nehemías 9:8, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Salmo 119, 137, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Salmo 145, 17, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Jeremías 12:1, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Pero antes de hacer esa reclamación, reconocía que el Señor era justo. El mismo Jeremías en Lamentaciones 1:18 lo expresa así, Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. ¿Cuál fue la causa? Me rebelé contra su palabra. Daniel 9:14, por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora yéndonos para el Nuevo Testamento, encontramos en Juan capítulo 17, versículo 25, en la oración de Cristo, la oración sumo sacerdotal, lo siguiente, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Él podría decir Padre Santo, Padre mío, Padre justo. En 2 de Timoteo 4:8 lo dice así, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Primera de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Ahí tiene un buen parámetro también para establecer sus características como hijo de Dios. Es que una de ellas es que apliquemos justicia y que seamos justos. Y primera de Juan 3:7 dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y por supuesto en nuestro texto, Apocalipsis 16:5, lo leo nuevamente, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado todas las cosas. Entonces, para poder comprender el sermón de hoy, esta era la introducción. Conocer lo que es la justicia de Dios, cómo la Biblia habla de la justicia de Dios y cómo dice que Dios es justo en todas las cosas que Él hace. O sea, nunca en Dios podrá haber injusticia. El día que alguien pueda comprobar que Dios es injusto, entonces Dios dejaría de ser Dios. Porque dice que Él es justo porque su justicia es santa. Y eso nos va a llevar entonces a comprender algunos textos en la Biblia que muestran a Dios como un Dios castigador, fuertemente castigador. La justicia divina, hermanos, está original y necesariamente obligada a castigar el mal, pero no a premiar el bien. Ese es un buen principio que tenemos que comenzar a aplicar. Porque generalmente nuestros hijos quieren que les premiemos cuando obran bien, pero que no los castiguemos cuando obran mal. Los trabajadores quieren que los premien por cumplir con su trabajo,
cuando tienen que cumplir con su trabajo, pero que no que los sancionen o los despidan cuando no cumplen con su trabajo. Entonces, el principio de la justicia es que la justicia está dada para castigar el mal, pero no para premiar el bien. Eso está en Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debemos hacer, hicimos. O sea que si uno hace lo que tiene que hacer, delante del Señor uno es un siervo inútil. Por eso hay que caminar la milla extra, como dice la palabra de Dios. Si te piden que cargues 1 kilómetro, carga 2. Primera de Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Qué significa este versículo? Que hay gente que dice, no, pues que yo soy distinguido, porque es que lo que tengo me lo he ganado yo. Aquí dice que usted lo recibió del cielo. El Señor le dio el don y el talento para recibir eso. Y si lo recibe, ¿por qué se gloría como si no lo hubiera recibido? Sino, es que yo lo obtuve por mis propios esfuerzos. Y no reconocer, Señor, tú me has dado los dones y talentos para obtener esto. Todo proviene de ti. Toda buena dádiva y todo don perfecto procede de lo alto. Y en Job 41:11 sí que lo deja bien claro el Señor. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? ¿Sí se dan cuenta? ¿Y cuántas veces hemos querido sobornar al Señor? Si yo hago esto y si yo doy esto, el Señor me va a mirar con buenos ojos. Y aquí dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo lo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Todo es mío. Nosotros le pertenecemos a Él. Ya sea para salvación o no, pero somos creación de Él. Le pertenecemos bajo esa perspectiva. Ahora ya vamos a entrar al tema contundente, santidad y justicia. ¿Quiénes han leído el Antiguo Testamento? Ok. Los que lo han leído, y espero que a partir de hoy los que lo vayan a leer, van a tener un conflicto con algunos textos que muestran una aparente brutalidad de los juicios de Dios que allí se encuentran. Tanto así que muchos tropiezan a causa de esos pasajes que los consideran como violentos o como palabras muy duras. Otros ven en estos dichos como una razón suficiente para rechazar el cristianismo y para menospreciar al Dios del Antiguo Testamento. De hecho, creo que ustedes han escuchado muchas veces a algunos teólogos decir que el Dios del Antiguo Testamento era muy violento y en cambio el del Nuevo es puro amor. Y vamos a salir de ese error. Algunos ven estos dichos como una razón suficiente para rechazar el cristianismo. Otros tratan de suavizar el impacto, tratando los asuntos graves y delicados del Antiguo Testamento como simplemente una parábola religiosa, o clasificando los pasajes más brutales como un mito primitivo. Y algunos van mucho más lejos, argumentando que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Y que un Dios tenebroso, con un mal temperamento, que ejerce una especie o representa, inclusive así lo han dicho, una especie de deidad demoníaca cuya ardiente ira está más allá de la dignidad del Dios del Nuevo Testamento, del Dios de amor. Y de hecho, la primera persona que quiso elaborar un canon bíblico fue Marción. No recuerdo exactamente la fecha, pero fue en el primero y segundo siglo, o casi apuntando al siglo III. Él hizo una recopilación de los textos y eliminó de tanto el Antiguo Testamento todos los textos, porque sé que el Dios del Antiguo Testamento era muy violento. Y del Nuevo Testamento también eliminó algunos textos y eso únicamente dejó los que convenían a Dios es amor, 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 amor. Y ahí fue cuando la iglesia reaccionó y revisaron el canon bíblico. Pero este hombre Marción fue uno de estos que les estoy mencionando acá. Entonces, hermanos, vamos a revisar los pasajes más difíciles y, entre comillas, que parecieran más ofensivos del Antiguo Testamento para tratar de hallarles el sentido. Vamos a ver de inmediato que hubo juicios súbitos de parte de Dios, inusuales,
También vamos a ver una larga lista de crímenes por los cuales Dios ordenó la pena capital. Veremos las masacres de mujeres y niños supuestamente hechos bajo las órdenes de Dios. Por eso debo advertir que el tema no es para conciencias débiles, sino que están abiertas a entender y comprender la magnitud de la palabra de Dios y el Dios de las Escrituras, en su justicia, pero también en su misericordia y en su gracia. Vamos a mirar 4 casos. Primer caso, vamos a Levítico capítulo 10. Sí, Levítico capítulo 10. Versículos inicialmente 1 y 2, y se quedan ahí en Levítico. Dice así la palabra del Señor. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Wow. Antes de entrar a revisar, observemos lo siguiente. ¿Quiénes eran ellos? Primero, eran sacerdotes. Y eran los hijos de Aarón, el sumo sacerdote. Aparte de eso, Moisés y Aarón eran hermanos. Luego Moisés era el tío de ellos. Eran los sobrinos de Moisés. Y Moisés y Aarón tenían una relación íntima con Dios. Y por supuesto uno esperaría por lo menos un poco de tolerancia de parte de Dios para con los hijos de Aarón. Pero vimos que no la hubo. Por una transgresión en el altar de Dios, Dios reaccionó inmediata y violentamente aniquilándolos en el mismo acto. Ellos no estaban profanando el altar con borracheras y prostitutas, no, como ha ocurrido en muchos aspectos de pasajes del Antiguo Testamento, de hijos de algunos siervos de Dios que se portaron muy mal y ofendían el templo, el lugar santo o el tabernáculo. Estos jóvenes solo estaban ofreciendo un fuego extraño. Y esto suena como si todo fuera simplemente un asunto de un par de sacerdotes jóvenes que estaban experimentando creativamente con la adoración. Ahora, ¿era una ofensa censurable? Sí, quizás sí, pero ¿la pena de muerte por esa ofensa? ¿Sin el beneficio de un tribunal? Eso se conoce legalmente como ejecución sumaria e inmediata. Ese es un término legal, ejecución sumaria inmediata. ¿Y qué ha pasado? Que algunos cristianos, pensando que hay que defender a Dios de lo que pasó ahí, argumentan que lo que pasaba es que el altar estaba sobre un terreno que tenía posiblemente petróleo en el subsuelo y que al prender el incienso, una chispa del incensario cayó y donde estaba el petróleo eso explotó. Y así fue que murieron los hijos de Aarón. Y esto lo hace la gente tratando de justificar a Dios cuando Dios no necesita que nadie lo justifique. Su palabra, como decía el gran Spurgeon, la palabra de Dios es como un león enjaulado. Simplemente abre la rejita, la puerta, que el león se defiende solito. Y entonces vamos a ver cómo la palabra de Dios se va a defender ante estos ataques que han venido, porque estamos hablando del tema de la santidad de Dios y de su justicia santa. Entonces, a los ojos nuestros, uno diría, no, pero no fue una falta tampoco tan grave, ¿no? Y otros dicen, no, es que Dios es un Dios de amor, no, eso fue que algo pasó ahí, o el sol recalentó el piso y el petróleo explotó, eso algo pasó ahí, pero no, Dios no puede obrar de esa manera. Dios es un Dios de amor. Pero contrariamente a esto, la Biblia dice que fue un juicio sobrenatural de Dios. Aquí lo dice claramente, dice, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca mandó, y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó y murieron delante de Jehová. Ahora, antes de avanzar, coloquémonos por un momento en los zapatos de Aarón como padre y como sacerdote.
Tratemos de leer entre líneas, y los que somos padres creo que podemos entender que aunque la Biblia no nos lo está narrando, sí nos deja ver entre líneas que por supuesto Aarón, como cualquier ser humano, tuvo que haber estado muy dolorido y aún airado. Esto fue una calamidad tanto para él como para su familia y también para la casta sacerdotal, porque sus hijos eran los que le iban a suceder, uno de ellos como sumo sacerdote. Y fueron ordenados por Dios y fueron bendecidos por Moisés, y Aarón también bendijo a sus hijos. Y Aarón había dedicado su vida entera al servicio de Dios y sus hijos habrían de seguir sus pasos. Tal vez él recordaba la consagración de él y de sus hijos. Y esto era un asunto de casta. ¿Y qué gratitud recibió del Dios al cual servía? Nada. Nada. Simplemente ejecutó sumariamente a sus hijos por lo que parecía ser una infracción menor de las reglas del altar. Y podemos implicar que Aarón tuvo que haber corrido a Moisés y presentarle su caso a Moisés. ¿Por qué lo sabemos? Vamos al versículo 3. Porque dice la palabra de Dios, entonces dijo Moisés a Aarón. Eso nos hace implicar que hubo un comentario de Aarón hacia Moisés y Moisés le responde de la siguiente manera. Esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. En el lenguaje hebreo eso tiene una explicación y vamos a mirar los textos que nos dan claridad a esta porción bíblica. Aquí lo que Moisés le está diciendo a Aarón es la respuesta del Señor. Ni siquiera la opinión de Moisés, es la respuesta del Señor. Le está recordando la consagración original de los sacerdotes. Y para ello quiero que vayamos por un momento, sin que dejen el texto de Levítico, a Éxodo 30. Versículos 9 y 10. Dice así. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. ¿Quién podía entrar allá? Aarón. ¿Cuántas veces? Una vez al año. No podía alguien más ir a aplicar un incienso extraño. Entonces Dios es fiel a su palabra. ¿Qué pasa si ellos hubieran hecho eso y no les pasa nada? ¿Cómo quedaría el Señor ante Moisés, ante la ley que había escrito? ¿Cómo quedaría su palabra? Si ya había anticipado esa situación. Y los hijos de Aarón habían sido instruidos en la palabra del Señor. O sea que ellos conocían el texto. Lo conocían por Moisés, lo había enseñado Moisés. Y cuando fueron ungidos como sacerdotes, tuvieron que recordar ese texto. Y aún así, hicieron lo que hicieron. Entonces, cuando ya lo miramos a la luz de la palabra del Señor, nos damos cuenta que no fue un pecadillo. Porque las instrucciones eran muy claras. El altar del incienso fue declarado muy santo por Dios. Los jóvenes estaban desafiando abiertamente esa orden de Dios. Era un acto de rebelión deliberada. Era una profanación inexcusable del lugar santo. Era un pecado de arrogancia y traición contra Dios. Y por eso el juicio de Dios fue inmediato. En presencia de todo el pueblo seré glorificado. No cuando ustedes quieran en ese sentido. Porque había una ley, había un mandato claro. Y cuando Dios dijo seré, es un imperativo. No solamente gramatical, sino teológico y bíblico, es un mandato. Él lo dijo como un mandamiento de que nadie podía contradecir. Ahora, volviendo a Levítico, miren el clímax de todo esto. El clímax de esta situación, en el mismo versículo 3, la parte final, ¿qué dice?
y Aarón cayó. ¿Podía argumentar algo a Aarón ante eso? Él como sumo sacerdote sabía lo que eso implicaba. A mí esa respuesta de Aarón me deja, por supuesto, impactadísimo. Aarón cayó porque Moisés no le dio su opinión, le respondió con la palabra de Dios. Y por eso usted y yo estamos llamados a tratar el evangelio es con la palabra de Dios, con lo que Dios ha ordenado que prediquemos, con lo que Dios ha ordenado que hablemos. Y Aarón cayó. ¿Qué más podía hacer? Sus hijos desobedecieron a Dios y Dios hizo caer el mazo de su justicia sobre ellos. ¿Y sabe por qué a nosotros nos impacta? Porque tenemos un concepto tan distinto de la justicia. Nuestro concepto de la justicia es tan diferente y tan desacertado con respecto a lo que es la justicia de Dios. Génesis 18:25 nos asegura eso, asegura que el juez de toda la tierra hará lo que es recto, hará lo que es justo. Los juicios de Dios son siempre justos. Su justicia nunca es desproporcionada, no es caprichosa ni tiránica. Dios no es un Dios reactivo. Pero cuando tocan su santidad y desobedecen de esa manera tan grave, Dios aplica justicia de manera sumaria. Vamos con el segundo caso. La historia de Usa. Acompáñenme a Primera de Crónicas, capítulo 13. Voy a leerles del versículo 1 al 8 y se quedan ahí y luego leemos la segunda porción de Crónicas. Dice así: Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: Si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Aquí hay un propósito enormemente importante: traer el arca de Dios a Jerusalén. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamad, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baalá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre el cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero al revisar esta primera porción nos damos cuenta de que el arca misma era el trono de Dios. Su presencia estaba ahí. Era el asiento sagrado del Altísimo. Y tenía anillos de oros y varas para cargarla. Entonces, si observan, aquí se cometió un grave error por parte de David. La transportaron en un carruaje. Y ya van a ver por qué fue un error de David. Entonces ahí está determinado que el arca representaba la santidad misma de Dios. Santo, santo, santo. Y que él había ordenado que le hicieran unas argollas para traspasar unos palos también todos enchapados en oro, y que el arca fuera cargada, llevada así. Pero David, todos gozosos, sí, adorando, cantando, con címbalos, trompetas, todo, pero comenzaron a mal cargando el arca como no debía ser. Ahora, ¿qué pasó? Vamos con la segunda parte, del versículo 9 al 11. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban.
Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Hermanos, la ejecución de Usa también ha producido protestas, aún de muchos cristianos que dicen, no, pero ¿cómo hemos sido enseñados en que Dios es un Dios de amor y de bondad? ¿Por qué mató a Usa por tocar el arca? Él quería evitar que se cayera al piso y se llenara de barro y de lodo. ¿Acaso luego la palabra de Dios no nos dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia? Pero obviamente el Señor no se tomó mucho tiempo para que su ira se encendiera contra Usa. Y dice claramente el versículo, y se encendió el furor de su ira. Usa tocó el arca y Dios explotó en furia, mis hermanos. Así es de claro es. Y nuevamente los seres humanos queremos hacer muchos esfuerzos tratando de suavizar ese evento. Y muchos han dicho, eso no fue Dios, es que Usa coincidencialmente le dio un infarto en ese momento. Como tratando de disculpar a Dios, ¿no? Esa explicación absolvería a Dios de toda responsabilidad. Y hermano, Dios no necesita que nadie lo defienda. La gente busca explicaciones no solo porque nuestra cultura tiene una alergia incurable hacia las cosas que son sobrenaturales, sino también porque esta historia ofende nuestro sentido de justicia. Uy, qué injusto Dios. ¿No lo escuchamos cada rato cuando hay un derrumbe o cuando hay ¿cómo se llama? Un tsunami? Los seres humanos, los eruditos y los intelectuales, a ver, ¿dónde está Dios? Que Dios es justo. Si fuera justo, entonces no morirían mujeres ni niños. ¿Dónde está la justicia de Dios? Porque tenemos un concepto de justicia tan errado. Ahora bien, seguramente la reacción de Usa no fue malintencionada como los hijos de Aarón. Más bien fue como algo reactivo, fue como algo instintivo. Él extendió su mano para proteger el santo utensilio, para evitar que cayera al lodo. Podemos concluir que no fue un acto premeditado de desafío a Dios como si lo hicieron los hijos de Aarón, que conocían la instrucción, sino que fue un reflejo. Ahora, desde nuestra perspectiva, parece más bien como un acto heroico por parte de Usa. ¿Sí? El arca del Señor, su santo templo, su silla santa, va a caer al lodo, al barro, pues tengámosla. ¿Cómo voy a permitir que el arca caiga al piso y se ensucie? Pero Dios lo mató y lo aniquiló allí mismo. Otra ejecución sumaria. Ahora miremos cuál fue el pecado de Usa, así como miramos cuál fue el pecado de los hijos de Aarón, miremos cuál fue el pecado de Usa. Mire, Dios escogió la tribu de Leví, y para ser sacerdote uno tenía que ser de la tribu de Leví. Ahora, todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. ¿Queda claro ahí el punto? Bien. Pero dentro de los levitas había una rama especial, que era el clan de los coatitas, al que pertenecía Usa y el otro compañero de Usa. Descendientes de Coat, y estaban consagrados a Dios para una tarea muy especial. Ahora acompáñenme por favor a Números capítulo 4. Números capítulo 4. Vamos a leer para no alargarnos en los versículos claves, ¿no? Que nos van a dar la claridad que necesitamos para esto. Capítulo 4, versículo 4 dice, el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo será este. Y ahí le da el Señor todas las explicaciones de lo que tenían que hacer los coatitas, o los hijos de Coat. Vamos al versículo 15. Usted ya después en su casa lo puede leer completo. El versículo 15 dice, y cuando acaben a Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Y ellos habían sido enseñados en eso desde niños.
Esa era la función de los coatitas. No tocarán cosas santas, no sea que mueran. Solamente le ha permitido tocar el arca a los sacerdotes, a Aarón. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Verso 17. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán y pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. ¿Comprenden ya el pecado de Usa? Él había sido entrenado, adiestrado como coatita para cargar el arca del Señor de una manera que él estableció. Y les prohibió a los coatitas que no podían tocar el arca, no podían tocarla. Por eso el error de David. Por eso vemos en el evento de Crónicas, en el siguiente versículo, que David se compungió con la muerte de Usa, porque él sabía que habían transportado el arca de una manera que Dios no había aprobado. Él había determinado que se tenía que transportar con unas varas de madera envueltas en oro, y que los coatitas eran los encargados de esa función, pero no podían tocar el arca, podían tocar las varas, mas no el arca. Y vamos a Números capítulo 7. Versículos 8 y 9. Y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes, conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. ¿Qué opinan, hermanos? ¿Fue Dios injusto? No, ¿cierto? Había una instrucción clara y precisa. Cada cual sabía su rol. Y por eso el Señor, al decir que no pueden tocar cosas santas porque van a morir, ¿qué tal que Usa hubiera tocado esa cosa santa y no hubiera muerto? ¿Qué hubiera pasado ahí? ¿En qué hubiera quedado la palabra de Dios? ¿Sí ven que Dios es fiel? No solamente es fiel para bendecirnos, también es fiel para corregir, es fiel para castigar, es fiel para condenar. A veces vemos la fidelidad de Dios como que es fiel con todo lo que me conviene a mí. No, ese es el Dios de las Escrituras. El otro aspecto es que Usa creyó que la tierra era más pura que él. Y la tierra, con todo su lodo y todo, la tierra no peca. El que peca es uno. Y hay una razón por la cual nos ofendemos y nos enojamos por historias como las de Usa o como las de Nadab y Abiú. Y encontramos estas cosas difíciles de digerir porque no entendemos que en el mundo cristiano y en la palabra de Dios existen 4 conceptos bíblicos de vital importancia. 1, la santidad. 2, la justicia. 3, el pecado. Y 4, la gracia. Dios es santo y es justo, y su justicia es santa, como todos sus atributos son santos. Y por eso tenemos que comprender qué es la santidad de Dios y por qué el Señor aborrece tanto el pecado. Es porque Él es santo, 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 pero también es justo. En Deuteronomio 10:17 dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y el Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Ahí está el carácter puro y santo del Señor. Y nuevamente en Génesis 18, del 23 al 25, nos enseña que Dios nunca comete errores. Le dice Abraham al Señor: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y comienza a discutir con Dios por si hay 50 justos en Sodoma, si hay 40, si hay 30, si hay 20, si hay 10. Y el Señor dice: si hay 10 no. Le hizo entender que no había. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Ahora, ¿por qué la diferencia tan obvia entre el tono del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento? Mis hermanos, miremos esto. Pareciera que el Antiguo Testamento muestra a Dios como un Dios más severo.
Y vamos a considerar el asunto de la pena capital. Porque la Biblia en el Antiguo Testamento registra numerosos crímenes que son castigados con la muerte, incluyendo los siguientes. Primero, golpear o maldecir a los padres. Si el mandamiento, honra a padre y madre, ¿no? Segundo, las prácticas homosexuales. Tercero, profanar las ofrendas de sacrificios. Cuarto, el incesto. Quinto, el homicidio. Sexto, el secuestro. Séptimo, la idolatría. Octavo, la bestialidad. Noveno, la prostitución de vírgenes. Décimo, la violación. 11, sacrificio de niños. Sacrificio de niños. 12, practicar falsas profecías. 13, la blasfemia. 14, el divorcio ilegal. 15, desobedecer el veredicto de los jueces. 16, dar falso testimonio en un caso capital. 17, consultar mediums y brujos. 18, profanar los días de reposo. Un caso en Estados Unidos que lo narra el doctor Sproul de la siguiente manera. Él dice que un hombre iba conduciendo un carro, iba borracho, pero aparte de eso, blasfemaba como ningún otro. Y el parte que le hicieron y la sanción que le pusieron fue por ir borracho. Pero lo de la blasfemia, eso no nos interesa, esos asuntos de su religión. Y eso pasa. Las cosas que son realmente graves, las vemos como no graves. Como lo dijo Isaías, ¿no? A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. ¿Les importó más? Sí, obviamente que estar borracho manejando un carro es malo. Pero, ¿qué era más malo, eso o blasfemar el nombre del Señor? Y lo blasfemaba ante los policías, ante la gente que le estaba reprochando su embriaguez. Pero no, por eso no le pasó absolutamente nada. ¿Okay? Porque ese es el concepto que tenemos nosotros de justicia. Ahora, notemos que parece que en el Nuevo Testamento como que se reduce el número de las penas capitales. Vimos uno, ¿no? El de Ananías y Zafira. Pero lo que no tomamos en cuenta cuando comparamos eso con el Antiguo Testamento es que esa exigencia del Antiguo Testamento hizo reducir drásticamente el número de crímenes capitales. O sea, todo el mundo tiene que reconocer que cuando existía la pena de muerte, se reducía ostensiblemente la delincuencia. Y ahora que ya todos son derechos humanos y derechos, la delincuencia está creciendo y se está multiplicando a espectros inmanejables. Pero cuando uno mira el Antiguo Testamento y toda la rebeldía del pueblo del Señor, lo que podemos observar es que hubo una gran condescendencia, una paciencia y una tolerancia divinas tan grande que podemos afirmar que la ley del Antiguo Testamento también está asombrosamente llena y recubierta de gracia. Hubo periodos de 100, 150 años, 200 años en que en la nación peque y peque y peque y el Señor espere, espere, espere y espere. ¿Ven? Pero en la creación todo pecado es considerado digno de muerte. Recordemos lo que dice Ezequiel 4:8, el alma que pecare, esa morirá. Y en Génesis 2:17 le dijo el Señor a Adán, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Y eso fue lo que pasó con Ananías y Zafira cuando se estaba fundando la iglesia y tienen que dar un ejemplo contundente porque la iglesia no es un juego. Pero mis hermanos, la humanidad no quiere que Dios reine sobre nosotros. El hombre quiere ser el rey de su vida y de todo lo que hace y por eso conspira contra Dios. Así lo expresa el salmista en el Salmo 2, versículos del 1 al 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová, contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No quieren pertenecer al Señor. Vamos con el caso número 3. Deuteronomio 7, del 1 al 2. Dios ordena acabar todo. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla,
y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Pereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, y ojo a la orden, las destruirás del todo, no harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordia. Dios ordena acabar con todo allí. ¿Por qué? La explicación está en los versículos del 3 al 5, ahí mismo de Deuteronomio 7. ¿Por qué? Porque Dios quería la pureza y la fidelidad de su pueblo. Es lo que dice. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Dios siempre apuntando a la pureza de su pueblo. Ahora trayéndolo a nosotros, ya comprenden los jóvenes, los muchachos y las jovencitas que me oyen y que oyen la palabra de Dios. No practiquen el yugo desigual con los incrédulos. Esto lo enseñó el Señor desde el Antiguo Testamento, porque miren las consecuencias. Vino el diluvio, es una gran consecuencia. Y cuando Dios ordenó acabar con Canaán, Dios le advirtió a Israel 3 veces que no era por su propia justicia o por la justicia del pueblo, sino que le dijo, no por tu justicia, no por tu justicia, no por tu rectitud. Miremoslo en Deuteronomio 9, allá adelantico, del 4 al 6. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios te haya echado de delante de ti diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entrarás a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de esas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Ahora miremos un caso específico de lo que pasa cuando una persona, hija de Dios, se mete con no creyentes. Primera de Reyes 11. Y les leo del versículo 1 en adelante. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres y reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y además, si usted sigue leyendo todo eso, dice que Salomón inclinó su corazón a la idolatría y adoró a Astarot. Salomón, el hijo de David, el rey más sabio que había producido Dios. No había hombre más sabio que Salomón, pero por meterse con pueblos paganos, adoptó las costumbres de los paganos. Adoptó todas sus cosas, hasta su idolatría. ¿Y qué consecuencia trajo eso? Nada más y nada menos que la división del reino. Lo sucedió su hijo Roboam, y Roboam se peleó contra uno de los generales de Salomón, Jeroboam, y se dividió Israel en 2 naciones. Las tribus del norte, 10 tribus, y las 2 tribus del sur. Las del sur, Judá, la nación de Judá, y las del norte, Israel. Y a partir de ahí quedó dividida la nación por la consecuencia del pecado de Salomón.
Ya Dios lo había advertido en Deuteronomio y Salomón lo aplicó. Y no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de un rey escogido por Dios para reinar, y Dios le otorgó la sabiduría como nunca le ha otorgado a ningún hombre. Por supuesto, el Señor Jesucristo en su humanidad fue superior en su sabiduría en todo porque Él es Dios. Pero hablamos entre hombres, no había nadie como Salomón. Y miren lo que dice. Dice, y dijo Jehová en el versículo 11 a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Hermanos, el Señor Dios siempre ha procurado tener a su pueblo apartado para Él. Por eso somos santos, no en el sentido de que seamos perfectos, sino que hemos sido apartados del Señor para servirle a Él. Somos excluidos de un servicio ordinario para un servicio especial. Y eso somos tú y yo cuando hemos tenido el privilegio de ser llamados a salvación por el Señor. Pero miremos en Deuteronomio 9, el versículo 16. Y miré, y he aquí habías pecado contra Jehová vuestro Dios, os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Ay, mis hermanos, Israel se apartó pronto del camino. Cuán rápido nosotros nos apartamos del camino del Señor y nos dejamos atrapar por el pecado. Para eso sí somos bien rapiditos. Nuestros deseos luchan contra nuestra alma, pero somos muy rapiditos para desviarnos del camino, y es lo que el Señor quiere tratar en nuestras vidas. Ahora bien, viene el cuarto caso, el más trascendental de todos, tanto que los anteriores palidecen, porque nada de lo anterior se puede comparar con la expresión violenta de la ira y de la justicia de Dios que en la cruz del Calvario. Porque Cristo fue el único hombre inocente que Dios ha castigado. Uno dice, pero ¿cómo así? Luego Dios dice que el que castiga a un justo le es abominación a Dios. Claro, pues ya vamos a entender por qué. Porque el Padre no lo obligó. Cristo se ofreció voluntariamente por nosotros. Eso cambia todo el esquema jurídico. Hermanos, Cristo fue el único inocente, el único hombre inocente al que Dios ha castigado. Y eso sí, deberíamos de tambalearnos ante la cruz del Calvario, porque es allí donde nuestro asombro debería estar enfocado, en la cruz de Cristo. Si tenemos una causa para indignarnos moralmente, dirijamos esa indignación hacia el Gólgota, donde el Señor murió por los pecados más horrendos de su vida y de mi vida. Fue la cruz, o la cruz fue a la vez el ejemplo más horrible y a la vez el más hermoso de la manifestación de la ira de Dios. El evento más grandioso de la justicia y del amor, de la justicia y de la misericordia, de la justicia y de la gracia. Fue el acto más justo y más lleno de gracia en la historia, porque al sacrificar a su propio Hijo, nos estaba abriendo, rompiendo el velo del templo para que tú y yo tuviéramos acceso por su gracia al trono de la gracia. Dios hubiera sido más que injusto, inclusive hubiera sido hasta algo diabólico si hubiera castigado a Jesús a las malas. Porque Proverbios 17:15 dice lo siguiente. Proverbios 17:15 dice lo siguiente, mis hermanos. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Pero Cristo es justo. Entonces, ¿por qué? Porque Él se ofreció voluntariamente. Voluntariamente. Él dijo claramente, yo puedo poner mi vida y la puedo tomar cuando quiera. Y la pongo por ustedes. Fue un acto voluntario.
Entonces, si Jesús no hubiese estado dispuesto a tomar sobre sí los pecados del mundo, hubiese sido una injusticia. Pero como Él se ofreció voluntariamente, no hay ninguna injusticia. Una vez que Cristo se hizo voluntariamente el Cordero de Dios, cargando nuestros pecados, entonces Él se convirtió en ese momento en la cosa más vil y grotesca sobre el planeta. Usted mira, uy, pastor, pero ¿cómo es? ¿Sí? Lea el Salmo 22. ¿No dice, me rodearon perros de Basán? El gusano de la muerte. Y eso fue lo que el Señor representó, porque cuando el Señor Dios lo estaba castigando era el pecado nuestro, que es totalmente aborrecible a los ojos de Dios en Cristo Jesús. Con la carga de nuestro pecado que Él cargó, se hizo completamente repugnante al Padre. Por eso dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios derramó su ira sobre su Hijo, porque estaba representando los pecados más obscenos de un pueblo, de nosotros. Cristo fue crucificado por culpa tuya y culpa mía también. Aunque eso sucedió hace 2000 años, fue por causa de nosotros y por culpa de nosotros, por el pecado nuestro. Dios hizo a Cristo maldito por el pecado que Él estaba llevando por nosotros. Y aquí fue donde la justicia de Dios se manifestó perfectamente. La gracia de la cruz es majestuosa. Como cordero fue llevado al matadero, dice Isaías 53. Miremoslo por un momento en más detalle, ya vamos a culminar. Isaías 53, del 7 en adelante, mire. No, el 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Haga este ejercicio en su mente y en su corazón. Usted conoce mejor que nadie, aparte de Dios, la maldad de su pecado. Y creo que la maldad del pecado de un solo hombre sería suficiente para ser aborrecible. Ahora imagínese eso multiplicado por millones de seres humanos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Por eso cantamos hoy Cordero de Gloria. Porque como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja, delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y escuchen esto, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Eres tú y soy yo el fruto de la aflicción del alma del Señor? Y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Es allí en la cruz del Calvario donde la gracia es expresada en su majestad. Es allí donde se manifiestan al mismo tiempo la gracia y la justicia. Y es demasiado extraordinario para comprenderlo. Supliquemos a Dios que estemos dentro de las misericordias de Éxodo 33, 19, que dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y seré clemente para con el que yo seré clemente. Hermanos, Dios no está obligado a tener misericordia con nadie. Y si la ha tenido con nosotros es porque Él así lo quiso. Pero sí tiene la obligación de aplicar justicia, a tal punto que aún a su propio hijo no le dejó evitar la copa. Padre, si es posible que no beba esta copa, la copa de la ira de Dios, no la beberé, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Hermanos, es un privilegio para usted y para mí vivir en esta época, y aún vivir en la época del Nuevo Testamento, donde la gracia fue derramada en su máxima expresión, y que no nos tocó vivir en el Antiguo Testamento, porque si dice
que por maldecir a los padres era pena de muerte? Perdónenme hermanos, pero creo que es verdad, todos nosotros deberíamos ser apedreados. ¿Cuántas veces fuimos tan rebeldes y tan ingratos y tan grotescos con nuestros padres? ¿Mm? Por eso los hijos, por favor, que esto les sirva de reflexión. Menos mal que no vivimos en la época en que por no venir al día de reposo había pena de muerte. Ahora el Señor nos dice es, y no tengan por costumbre como algunos que dejan de congregarse, pero lo dice de una manera tan amorosa. ¿Sí? Pero yo siempre he creído en mi corazón de que cuando el Señor venga por su iglesia, va a venir el día de reposo. Ojalá nos encuentre congregados cuando venga por su iglesia. Pero no es por amenazas de que pena de muerte, pero sí tiene una implicación de que el día del Señor es el día santo para el Señor y es el día en que su iglesia lo tiene que adorar, honrar, glorificar como ningún otro día, congregacionalmente. Porque Dios se reserva para sí el supremo derecho de otorgar clemencia a quien Él quiera. Hermanos, si usted y yo estamos hoy aquí, quiero estar seguro de que todos estamos aquí porque la gracia, la misericordia y la clemencia del Señor nos trajeron para salvación en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Soberano Dios, es que hablar acerca de tu atributo de la santidad, Señor, y cualquier atributo tuyo es tan difícil por nuestra condición tan pecaminosa. Pero damos gracias porque estos textos que hemos estudiado hoy nos han dado todavía mucho más claridad de lo que significa la santidad tuya. Y por eso tu palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Pero Señor, nuestra santidad es imposible, a no ser que tú nos mires a través de la santidad de Cristo Jesús, tu amado Hijo. Ayúdanos a pecar menos, Señor. Ayúdanos a honrarte y a glorificarte de tal manera que nuestra maldad y pecado queden expuestos ante la grandeza y la majestuosidad de tu santidad, pero para salvación, como pasó con tus profetas. Cuando Isaías clamó, miserable de mí, muerto soy, porque soy hombre de labios inmundos. Y enviaste un serafín con un carbón ardiente para quemar sus labios, expiando su pecado. Y después de expiar y limpiar la maldad de tu profeta, dijiste, ¿y quién irá por nosotros? E Isaías respondió, heme aquí, envíame a mí. Oh Señor, que a través de estas enseñanzas podamos decir lo mismo todos nosotros, que nuestros pecados han sido lavados y limpiados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. No solamente por un carbón encendido, que por supuesto es valioso, pero el nuestro fue lavado totalmente por la sangre del Cordero, que fue inmolado por causa nuestra. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad y a honrarte y glorificarte en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestros cuerpos y con el testimonio de nuestras vidas y en unidad con los hermanos de la iglesia, que es tu cuerpo. Sean para ti la honra, la gloria, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Amada iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús.